A ver, ¿es posible que una sola persona pueda cambiar la forma en que millones de familias viven su fe a lo largo de todo un continente? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la extraordinaria vida del padre Pedro Richards, el sacerdote argentino que fundó el movimiento familiar cristiano y, de paso, le dio una vuelta de tuerca al concepto de la vida en familia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de su obra, basta con leer esta cita del periódico Cristo Hoy. Es que pone el movimiento familiar cristiano, el MFC, al mismo nivel que otros grandes movimientos de la Iglesia del siglo XX. O sea, es una declaración potentísima que ya de entrada nos sitúa en la escala del legado del que estamos hablando. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo es que un sacerdote argentino llegó a tener una influencia tan profunda y duradera en miles y miles de familias? Pues vamos a descubrirlo. Para entender al visionario, primero hay que conocer al joven. Y en el caso de Richards, su historia está llena de contrastes, de esos que enganchan. Mirad, este es su certificado de bautismo. Nació en Buenos Aires el último día de 1911. Y ojo, aunque lo bautizaron como Juan Enoch, el nombre que le acompañaría para siempre sería el de Pedro. Su familia, con raíces galesas e irlandesas, fue, como él mismo dijo, la fuente de los valores y la fe que le marcarían el camino. Y aquí vemos sus dos caras, las dos caras de la moneda. Por un lado era pura energía, jugador de rugby, boxeador, vamos, que le apodaban Juan el Terrible por sus trastadas. Pero, por otro lado, una enfermedad grave de niño y la promesa de su madre a la Virgen de Luján plantaron en él una devoción muy profunda. Con solo 12 años sintió por primera vez esa llamada de Dios. Esa llamada inicial se hizo mucho más fuerte con los años. La chispa final, por así decirlo, fue un sacerdote pasionista que se alojó un tiempo en su casa. Ver de cerca la vida de un sacerdote, que además era un amigo, le dio el empujón definitivo. Y así, en 1933, con 21 años, entró en la congregación de los Padres Pasionistas. Después de años como misionero, de ver la realidad de las familias cara a cara, Richard sintió que tenía que hacer algo nuevo, algo que fuera al corazón de la sociedad. Y así es como nace su gran obra. Todo empezó de la forma más humilde que se pueda imaginar, en 1948. Un 25 de noviembre, un grupito de matrimonios se reúne en una casa de Buenos Aires para una charla del padre Richards. Aquella noche, sin ellos saberlo, estaban plantando la semilla de lo que sería el movimiento familiar cristiano. La idea central de Richards era una auténtica revolución para la época. Él veía a la familia como la iglesia doméstica, o sea, la célula básica de la fe. Esto era rompedor, porque hasta entonces la espiritualidad parecía cosa de sacerdotes y monjas. Y fue más allá. Insistió en que el hombre, que a menudo estaba ausente de la vida espiritual, debía ser el jefe, pero no en un sentido autoritario, sino como el pilar, el líder espiritual de esa pequeña iglesia en casa. Y lo brillante de su método era lo sencillo y estructurado que era. Las reuniones seguían un formato súper claro y práctico, no eran solo charlas teóricas. Se empezaba con la oración y el evangelio y luego se analizaban hechos concretos del día a día, usando el famoso método de ver, juzgar y actuar. La idea era transformar la fe en acciones reales, palpables. Aquella pequeña semilla que se plantó en Buenos Aires no tardó nada en germinar y en extenderse muchísimo más allá de las fronteras de Argentina. Fijaos en la rapidez de la expansión. Es que es increíble. En poco más de una década, el MFC ya estaba presente en prácticamente toda América Latina. Su viaje a Roma en el 57 y los contactos que hizo allí le dieron el impulso definitivo. El movimiento llegó a México, a Cuba, a Centroamérica y, al final, acabó inspirando la creación de su equivalente en Estados Unidos. Pero esta expansión no se hizo desde un despacho, ni mucho menos. Fue un trabajo de campo, de mancharse las botas. Un ejemplo perfecto es esta camioneta que vemos, La Esperanza. Era una ambulancia vieja con la que Richards y sus voluntarios recorrían las zonas rurales de Uruguay, llevando no solo un mensaje de fe, sino también ayuda médica y material. Pura acción. Todo este trabajo, claro, tuvo eco en las más altas esferas. Lo llamaron como consultor para el Concilio Vaticano II, casi nada, el evento que modernizó la Iglesia. Fundó centros de estudios súper importantes sobre la familia. Y para rematar, el mismísimo Papa Juan Pablo II lo nombró experto para el Sínodo de la Familia, lo que lo consolidó como una de las voces más autorizadas del mundo en este tema. Entonces, ¿cuál es el legado que perdura de este hombre al que llamaban el centinela de la familia? ¿Cuál es la esencia de su mensaje? Pues quizás su aportación más revolucionaria fue la idea de la espiritualidad conyugal. A ver, en una época en que la santidad parecía algo reservado al clero, Richards llegó y dijo que el matrimonio no era un obstáculo, sino que era el camino principal hacia la santidad para los laicos.
El matrimonio, decía, era una vocación sagrada en sí misma. Una idea potentísima. Y esa pasión por su misión fue inquebrantable hasta el final de sus días. Poco antes de morir dejó 3 mensajes a los líderes del movimiento que él mismo había fundado, y uno de ellos resume su espíritu a la perfección. No dejen que se apague la antorcha del MFC. Una petición para que esa llama que él encendió siguiera dando luz a las familias. El padre Pedro Richards falleció el 30 de octubre de 2004, a los 92 años, y aunque sus restos descansan aquí en este cementerio, su verdadera obra, su legado, sigue más vivo que nunca en las familias de todo un continente. La pregunta que nos hacíamos al principio era si una persona puede cambiar un continente. Pues la vida del padre Richards es una respuesta rotunda, sí. El viaje de Juan el Terrible al apóstol de la familia nos demuestra cómo la visión de un solo individuo puede encender una llama que sigue iluminando miles y miles de hogares, décadas después.